Muy buenos días, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saluda su amigo Salvador Rotera Obanel. El día de hoy vamos a tener un programa en el que estaremos hablando de las retenciones del impuesto sobre la renta por conceptos de pagos de honorarios, de arrendamiento, actividades empresariales y si se puede tocaremos algunas otras retenciones del impuesto sobre la renta. Recuerden que este programa lo pueden ver en vivo en FCA UNAM Oficial y en YouTube en Mirador Universitario de la UNAM. Y como ya es costumbre, vamos a regalar 2 suscripciones a la revista de Consultorio Fiscal por 6 meses, la mejor revista de fiscal, la primera y mejor revista de fiscal que existe en este país, a las 2 primeras personas que después de la segunda pausa de este programa nos contesten la pregunta, nos contesten de manera correcta la pregunta que haremos sobre algún tema que hayamos tocado durante el programa. Entonces estén pendientes, les sugerimos estar pendientes para que escuchen la pregunta, nos las puedan contestar y se lleven su revista por 6 meses, la mejor revista de fiscal que hay en México. Vamos a una pausa y reiniciamos con nuestro tema y presentamos a nuestro invitado del día de hoy. Lo más relevante en pocas palabras. 12 de mayo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer, a través del Diario Oficial de la Federación, el oficio mediante el cual se da a conocer el listado de prestadores de servicios digitales inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. 18 de mayo. El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer, mediante comunicado de prensa en su página de internet, su compromiso con la aplicación correcta de las disposiciones fiscales y la prohibición que tienen las personas físicas y morales para prestar y contratar servicios u obras especializadas que forman parte de su objetivo social y de su actividad económica preponderantemente del contratante. De no cumplir, podrían ser sancionados por el delito de defraudación fiscal. De acuerdo con el indicador oportuno de actividad económica del INEGI, la economía de México creció 0.4% en abril desde la caída del 0.1% que habría registrado en marzo, lo que significaría que la actividad económica del país empezó con el pie derecho en el segundo trimestre de 2023. Lo más relevante en pocas palabras. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Una forma de garantizar parte del pago de impuestos de algunos contribuyentes consiste en que las personas morales les retengan el impuesto sobre la renta a las personas físicas con actividad empresarial y profesional, así como arrendamiento. El artículo 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que las personas morales que reciban servicios por personas físicas deberán retener el 10% sobre el monto del pago que se les realice y deben proporcionar a los contribuyentes comprobante fiscal y constancia de la retención. Dicha retención tendrá como motivo de pago provisional para efectos del cálculo de impuesto sobre la renta de la persona física. Por otro lado, el artículo 113J de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que las personas físicas inscritas en el nuevo régimen simplificado de confianza, RECICO, y que presten a personas morales actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, se les debe retener como pago mensual del impuesto sobre la renta el monto que resulte de aplicar la tasa del 1.25% sobre el monto de los pagos que les efectúen sin considerar el impuesto al valor agregado. Fuente: Ley del Impuesto sobre la Renta, artículos 106 y 113-J. Cuentas Claras. Bien, regresamos de esta pausa y el día de hoy tenemos el gran honor de contar como invitada a la licenciada en Contaduría, especialista fiscal y maestra en Administración de las Contribuciones, Gloria Arévalo Guerrero. Gloria, gracias por acompañarme el día de hoy. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Ella es licenciada en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, especialista en fiscal también por nuestra facultad, maestra en Administración de las Contribuciones también por nuestra facultad,
es directora de la mejor y la primer revista de fiscal en México, Consultorio Fiscal. Hoy tenemos ese gran privilegio de contar con ella. Es catedrática y coordinadora del área fiscal de la facultad, expositora y autora, levemente más de 200 artículos en el área fiscal. Es socia del Colegio de Contadores Públicos e integrante de la Comisión de Educación de ese colegio. Y tiene la certificación académica en Contaduría Pública por la Asociación de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Gloria, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Y hablando pues, de fiscal y de consultorio fiscal, pues creo que la mejor herramienta que pueden tener nuestros televidentes y radioescuchas es, además de vernos y escucharnos, es leer los artículos de esta revista, ¿no? Así es. Lo que buscamos es precisamente acercarnos a las personas, a nuestros lectores, a través de artículos que les puedan ser de utilidad. Sabemos que el área fiscal es muy dinámica, muy cambiante, y pues otorgarles o presentarles artículos de actualidad y que les sirvan para, pues quizás su vida profesional o la vida diaria, porque todos estamos involucrados en los impuestos. Claro, y la segunda quincena de mayo, el número 810, tiene artículos muy buenos y, como siempre, excelentes plumas, ¿no? Está nuestro queridísimo amigo, que si nos está viendo le mandamos un fuerte abrazo, Vicente Velázquez Meléndez, con el dictamen de la Ciudad de México. Sí, justamente en este mes tiene que presentarse el dictamen. Por eso nos escribió este artículo el maestro Vicente Velázquez, que, como dices, es el experto en contribuciones locales. Así es. El buen Emir Eduardo Jiménez Ruiz y Daniel Vera, cuentas de capital, declaraciones mensuales de ISR e IVA en reciclo, de Juan Carlos Victorio. O sea, sí, muy buenos autores, muy buenos temas, muy buenos artículos. Son excelentes profesionales y muy buenos profesores también. Bueno, y para festejar el Día del Contador, Gloria, muchas felicidades. Y muchas gracias, igualmente, felicidad a todos los contadores. Así es, en este día 25 de mayo, que es Día del Contador, entonces un caluroso abrazo y una felicitación para todos los colegas. Así es, muchísimas felicidades a todos los contadores. Bien, vamos a platicar sobre las retenciones del impuesto sobre la renta. Gloria, fíjate que hay un tema que a mí me preocupa mucho. Es mucha gente, muchas personas morales reciben facturas o CFDIs, para ponerle el nombre más técnico, de sus proveedores, y dicen que como están dados de alta por actividad empresarial no les tienen que retener. ¿Esto es cierto o tengo que revisar más allá de cómo está registrado? ¿Qué concepto me estás facturando? Mira, aquí en la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 106, se señala la obligación para las personas morales de, cuando paguen servicios profesionales independientes, retener un 10% del monto pagado, o sea, de la cantidad del monto de los honorarios. Por lo tanto, es por el tipo de servicio que estén recibiendo, si es que procede o no procede la retención. Si ellos están comprando alguna mercancía, pues estamos hablando de una actividad empresarial. Pero si lo que están recibiendo son servicios profesionales, tendría que proceder la retención, aun cuando la persona, quizás su actividad preponderante sea la actividad empresarial, pero se llega a dar el caso de que personas que están dadas de alta así llegan a prestar servicios, y por lo tanto la naturaleza de la actividad o la prestación de este servicio es diferente a la actividad empresarial. Por lo tanto, tendrían la obligación de retener. Aquí surge la duda o la confusión, porque ambas actividades están en el mismo capítulo. Hace muchos años, en la ley del impuesto sobre la renta, había un capítulo para actividades profesionales y otro para actividades empresariales, o sea que estaban separados, porque la naturaleza de estas actividades es diferente. Unas son actividades civiles y las otras mercantiles, y estaban separadas. Pero llegó un momento en que la ley los juntaron y el tratamiento es el mismo. Más sin embargo, aquí justamente cuando se trata de prestación de servicios independientes, procede la retención.
y si son actividades empresariales, pero actividades empresariales de la sección primera, o sea, lo que nosotros conocemos como el régimen general, porque hay otros que sí son actividades empresariales y en otros casos sí procede la retención. O sea, es todo un tema. Un tema, es exactamente, es todo muy un tema complejo. Pero creo que la línea es muy delgada, ¿no, Gloria? Porque tenemos el artículo 100 de la Ley del Impuesto a la Renta que me señala quiénes son los sujetos de este capítulo. Y tiene dos fracciones. La fracción primera me dice que las actividades empresariales son las comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Y luego me dice la fracción segunda que los servicios profesionales es la prestación de servicios personales, y quisiera subrayar la palabra personales independientes. Entonces, ¿cómo distingo si es una actividad empresarial o es un servicio personal independiente? Mira, sí es algo bien complejo, porque bueno, en principio, cuando se prestan servicios personales, o sea, yo como persona estoy prestando servicios, pueden ser de dos tipos. Pueden ser subordinados o podrían ser independientes. Entonces, lo que la ley dice es que sean diferentes a los subordinados. Bueno, entonces, ¿cuáles son? Los subordinados, bueno, son los que realizan los trabajadores, los que tienen una relación laboral con su patrón. Ahora, los independientes, el problema surge con los independientes respecto a la actividad empresarial. Sí. Hay veces que buscando a ver qué entienden por actividad, más bien, cuál es la diferencia entre unos y otros, algunos dicen, es que los que tienen trabajadores son empresas, son actividades empresariales, pero sabemos que eso no es así, porque en tu caso, por ejemplo, tú prestas servicios profesionales y tienes trabajadores, pero no eres empresa. No. Entonces, otras personas, y que se me hace un poco más lógico, opinan en el sentido de que una actividad independiente es aquella en la que predomina el intelecto, donde estás utilizando el intelecto para realizar la actividad, o bien que es aquella actividad o aquellos servicios que estás prestando por tu profesión, la profesión que estás ejerciendo. Entonces, hace muchos años también nos decían que la actividad empresarial busca fines lucrativos y haces una inversión de capital para poderla realizar. Quizás también en la actividad profesional pues necesitas algo de capital para poder comenzar tu actividad, necesitas a lo mejor tu computadora, no sé, pero por un lado pues sí está lo del intelecto, o sea, tú tienes tu despacho y prestas servicios de acuerdo a la profesión que tú estás ejerciendo, ¿sí? A los conocimientos que tienes, y en base a eso pues puedes tener trabajadores que te apoyan a prestar esos servicios, pero no persigues fines lucrativos, o sea, lo que tú realizas, sí, recibes una remuneración, pero una remuneración sin pensar en el lucro, ¿no? Ajá. En cambio, las otras son actividades lucrativas. Efectivamente, y como bien lo dice el artículo 100 en su fracción primera, nos remite al 16 de código. Exactamente. Y el 16 de código me dice que son comerciales, las define, y la comercial me dice que es todo aquello que diga otra ley que es comercio. Y entonces me tengo que ir al Código de Comercio, el artículo 75. Y ahí me encuentro algunos servicios, como por ejemplo, servicio de transporte terrestre de personas servicio de transporte el que sea, sí, tanto de personas como de carga, o a lo mejor un servicio de mantenimiento. Ajá. Entonces, ya cambia, puede ser un servicio, pero ese servicio tiene características empresariales. Así es. Como tú señalas, el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos enumera o nos enlista simplemente cuáles se consideran actividades empresariales. Y quien las define es el Código Fiscal. Y efectivamente, de acuerdo a lo que señala el Código, sí nos tenemos que remitir al Código de Comercio, donde nos señala, enlista ya precisamente las actividades comerciales. Y entre esas sí están algunos servicios que son eminentemente empresariales. Ok. Tú utilizaste una palabra que me gustó, Gloria, que se llama tu profesión.
Pero la profesión no necesariamente requiere un título profesional, ¿no? Puedo ser un profesionista de herrería o plomería. Mi profesión es ser herrero y puedo hacer muy buenos trabajos de herrería, pero pues no necesariamente necesito un título profesional. ¿O sí se requiere para...? No, hay algunas actividades que no la requieren, pero igual ellos quizás realicen actividades empresariales, pero pudieran en un momento dado prestar un servicio independiente. Quizás, por ejemplo, que los inviten a dar un curso, por ejemplo, del manejo de alguna herramienta o de cómo hacer determinada o cual cosa. Entonces ya nos salimos del mundo empresarial para entrar al mundo profesional. Entonces, Gloria, si quisiéramos sacar una pequeña primera conclusión de lo que estamos platicando es, si yo soy persona moral y voy a pagar a una persona física un CFDI, para saber si hay retenciones o no hay retenciones, tengo que remitirme al contrato, a lo que dice la factura, porque no sé si te ha tocado a ti, pero de repente llega alguna gente y te dice, es que yo estoy dado de alta por actividades empresariales, no tienes por qué retenerme. Sí, o al revés, a mí me tocó un caso en el que la persona realiza actividades empresariales y normalmente eso es a lo que se dedica, pero en una ocasión prestó un servicio, él elaboró su factura, como tú dices, como actividad empresarial, y la empresa le dijo, ¿sabes qué? Que yo lo que me estás prestando es un servicio y te tengo que retener. Sí, y luego entramos en las grandes discusiones entre los contadores, ¿no? Porque hay contadores que dicen, no, es que está dado de alta por actividad empresarial, pero realmente lo que es objeto del impuesto es la actividad que realiza la persona. Sí, o sea, nos tenemos que ir al fondo de qué es realmente lo que está haciendo la persona. Si está prestando un servicio o realmente es actividad empresarial la que realiza. O sea, aquí no importa tanto lo que diga el contrato, porque pues yo puedo poner que es una actividad empresarial cuando en el fondo realmente es prestación de servicios. Entonces la persona moral tendría que identificar qué es lo que realmente está recibiendo, cuál es el servicio que está recibiendo, si realmente es un servicio independiente o es una actividad empresarial. Ok, por ahí he escuchado, me dicen que esto pasó por allá, por Alemania, por Francia. Aquí eso no pasa, pero bueno, que una persona dijo, bueno, si me vas a retener te cambio el concepto en el CFDI. ¿Qué quieres que le ponga? ¿Eso es válido? Y pues es que ellos podrán poner lo que quieran, pero realmente la persona moral tiene, como comentábamos, tiene que identificar realmente qué es lo que está recibiendo, porque aquí el mayor problema va a ser para la persona moral. Si la persona moral no retiene estando obligado, va a tener muchísimos problemas. Entonces, la persona moral tiene que identificar qué es lo que recibe, si realmente está recibiendo una prestación de servicios, aunque el CFDI, aunque el contrato diga que es una actividad empresarial, él estaría obligado a retener. Efectivamente, entonces, por ahí hay algo que la autoridad le ha llamado, que siempre hemos llamado como evidencia, pero que ahora la autoridad me dice, es la materialidad. Materialidad, ajá. ¿Me afecta esa materialidad en este tema, en este asunto? Desde luego que sí. Por eso te decía, tienen que ir a la esencia, qué es lo que está recibiendo. O sea, si el CFDI o el contrato señala que yo estoy recibiendo a lo mejor un servicio de asesoría. De asesoría, o que diga otra cosa, pero lo que realmente estoy recibiendo es asesoría. Cuando el CFDI dice que me están vendiendo X producto para justificar la actividad empresarial y evitar la retención, pues realmente la esencia es el servicio, ¿no?, que estoy recibiendo y por lo tanto procedería a la retención. Entonces yo tengo que buscar realmente, más bien la persona moral tendría que comprobar que realmente no fue actividad empresarial o que sí fue la actividad profesional. Entonces aquí ya creo que pusimos a temblar a muchas de las personas que nos están siguiendo, porque pues realmente pocos se detienen a ver
el concepto del comprobante. Así es. Sí, porque ahora con la constancia de situación fiscal, pues vemos, pues dice que es actividad empresarial. Entonces, suponemos que no procedería la retención. Pero si lo que realmente nos están prestando es un servicio en el cual sí procede la retención, la persona moral es la mayor afectada, como les decía. Hay veces que la persona física evita la retención. Hay veces que pudiera pensar es que pues, me voy a quedar con un saldo a favor, pero otras veces lo piensa porque suponen que hay un doble impuesto. La retención y después tienen que efectuar otro pago con su pago provisional. Entonces aquí esta es una idea errónea porque la retención le va a servir a la persona física para pagar su impuesto, su pago provisional, para determinar el pago provisional, lo va a descontar. Entonces no te estoy cobrando dos impuestos. No me vas a cobrar dos impuestos. Es uno solo, nada más que es mediante un mecanismo diferente. Es como si me dieras un bono y ese bono me va a servir para pagar mis impuestos. Te doy un vale por tanto para descontar en su declaración de impuestos. Exactamente. Entonces, por un lado, la persona física tiene que entender eso, que no es un doble impuesto, que eso me va a ayudar para disminuir el pago provisional. Porque hay veces que la persona no lo entiende, porque el contador le dice, es que ya le dice, ya me descontaron por el servicio que presté, pero ahora tú me dices que tengo que pagar o efectuar un pago provisional, y donde estás incluyendo ese monto que yo recibí como pago de los servicios prestados. Sí. O sea, hay un doble impuesto. No es así. No. Y por el otro lado está la persona moral obligada a retener. Pero aquí es la persona moral la que va a tener el mayor problema, porque si no retiene, va a estar muy afectada. A ver, vamos a ver esas afectaciones. La primera de ellas creo que es el artículo 27, fracción quinta, primer párrafo de la ley del impuesto a la renta. No es que me lo sepa como Baltasar, lo acabo de leer para Sí, así es. Primero, el artículo 27 se refiere a los requisitos de las deducciones. O sea, ¿qué tengo que cumplir para poder deducir? La fracción que tú señalas, la fracción quinta de este artículo 27, señala que en caso de que esté obligado a retener, tengo que cumplir con esa obligación. O sea, si no cumplo con esa obligación, mi erogación no va a ser deducible. O sea, si tú me estás prestando un servicio profesional, tú persona física y yo persona moral, yo estoy obligada a retener. Si no te retengo, esos pagos que te realice no van a ser deducibles. Ahí está el primer problema. Primer problema, la factura es de 10,000 pesos masiva, 11,600, y resulta que tú me pagas a mí los 11,600 sin hacerme las retenciones. Ajá. Eso significaría que no hago deducible los 10,000 pesos. Así es. Por lo tanto, le pago al fisco 3,000 pesos de ISR. Así es. Pero sí me puedo acreditar el IVA, ¿no? Esos 1,600 pesos. No, tampoco. ¿Cómo? En la ley del IVA, uno de los requisitos para poder acreditar señala que la erogación sea deducible para efecto de impuesto sobre la renta. Por lo tanto, si ya la hiciste no deducible porque no retuviste, para efecto de IVA, tampoco el IVA va a ser acreditable. Entonces ya le debo 3,000 pesos. Le debo 3,000 pesos de ISR más 1,600 de IVA. De IVA porque no los puedes acreditar. Porque no los puedo acreditar. ¿Y la autoridad me puede cobrar a mí esas retenciones? ¿También? Exactamente. Si tú no retienes, tú estás obligado a retener. De alguna forma el dinero tiene que llegar al fisco. Al fisco. Entonces, si tú no le retuviste, la obligación no te exime el hecho de que o la persona no te lo incluyó dentro del CFDI o que no te lo quiso pagar, tú lo tendrás que pagar de alguna forma. Ok. Vamos a entrar en el terreno de los pleitos, mi querida Gloria. A ver, resulta que eres persona moral y me vas a pagar esa factura y yo no te pongo las retenciones en el CFDI. Tú me dices que las necesito,
Pero yo te digo, entramos en el pleito de yo digo que no y mi contador dice que no, y tú y tu contador dicen que sí. ¿Cómo solucionamos estas broncas? Bueno, ahí como la persona moral es la responsable de retener y de enterar el impuesto, pues podríamos sencillamente, ¿sabes qué? Pues te pago lo que te debo pagar. O sea, el monto de los honorarios más el IVA menos las retenciones, y yo entero las retenciones. Aunque no vengan en el CFDI. Aunque no vengan en el CFDI. Aquí el comprobante le va a servir en cuanto a la retención. Bueno, a mí me va a servir para la deducción, pero bueno, pues yo deduzco porque ya tengo el comprobante que dice que pagué cierta cantidad de honorarios más el IVA. Deduzco el monto de los 10,000 pesos, acredito el IVA y le pagué la cantidad que debía pagarle después de retenciones. Después de retenciones. Pero el problema va a ser ahí para la persona física. Para mí. Exactamente. Porque ¿cómo me acredito ese impuesto? Porque aunque yo te lo haya retenido y yo lo enteré, lo retuve y lo enteré, tú no lo vas a poder acreditar porque tú sí necesitas el comprobante. O anteriormente la obligación era para la persona moral entregarle una constancia, decirle aquí está tu constancia de que te retuve. Pero actualmente con el CFDI la ley señala que ya no es necesaria esa constancia, que con el CFDI donde se indique que existió la retención, eso le sirve a la persona física para ampararse de que la retención fue realizada y enterada. Pero como tú no me pusiste en el CFDI que había retención, pues no habrá forma de que lo acredites, ni el impuesto sobre la renta, ni el IVA. Retenido. Ni el IVA. Entonces, sí me lo descontaste y sí lo voy a tener que pagar, y ahí sí hay un Pues ahí yo ya te lo desconté, ya lo pagaste. Ajá. Pero no lo puedes acreditar porque no tienes el comprobante que diga que se retuvo. Porque tú no me hiciste el comprobante correcto. Claro. Entonces, amigos, aquí hay un problema que se presenta más común de lo que creen. Sí, esto es muy común porque, pues, por un lado, la persona física trata de evitar lo que comentábamos de que no haya esa retención. No les gusta la retención. Y por el otro lado, están obligando a la persona moral, por un lado, a identificar qué tipo de servicio están prestando. Si es un servicio mercantil o un servicio de profesional independiente, para que proceda la retención. Y efectuar la retención o convencer a la persona física de que efectivamente procede la retención, o hacer esto que comentábamos ya en el extremo, ¿no? Sí, pero me ha tocado algunos contadores y contadoras que de repente se entercan y dicen, es que está dado de alta por actividad empresarial. Pues está pero la naturaleza del servicio es eso es lo importante. Sí. O sea, ¿qué fue lo que tú y yo pactamos del servicio que te iba a proporcionar? Si es un mantenimiento, pues estoy en una actividad empresarial, pero si te doy una asesoría de cómo dar el mantenimiento, ya no es una actividad empresarial, ya es una actividad profesional. Así es. No, bueno, entonces a nuestros amigos, por favor, volteen a ver, primero, contadores, investiguen qué fue lo que sucedió. ¿Qué fue el servicio que nos prestaron? Si ese servicio encaja o no en alguno de los servicios del artículo 75. Yo les digo a mis alumnos, agarren el artículo 75 del Código de Comercio y péguenlo en su buró y todas las mañanas, después de rezar, recítenlo hasta que se lo aprendan y sepan perfectamente qué es comercio, qué es industria, qué es agricultura. Y cada vez que me contabilicen un comprobante, revisen qué fue lo que sucedió, qué es lo que hay atrás. No nada más qué dice el comprobante, sino realmente qué fue lo que sucedió, porque me pudieron haber alterado el comprobante. Sí, esto es bien importante en este caso, sobre todo para la persona moral, porque tiene que comprobar la materialidad, o sea, que el servicio fue prestado y que realmente fue un servicio profesional independiente. Y si es así, pues que haya retenido. Ajá. Independientemente de que existe el CFDI, porque actualmente, pues claro que es importante el CFDI, pero la autoridad se tiene que ir al fondo. Ajá. Realmente
¿se prestó el servicio o no se prestó el servicio? Entonces habría que comprobarlo. ¿Y qué tipo de servicio fue? Claro. Sí, todo eso es importantísimo. Sí. Bueno, cambiando un poquito de tema dentro de la misma actividad empresarial, Gloria, fíjate que pues yo estoy prestando servicios de transporte terrestre, pero los presto a través de una plataforma, llámale como quieras. ¿Me tienen que retener impuesto? ¿Y quién me lo retiene? ¿La persona que le presto el servicio o quién me va a retener ese impuesto? Bueno, actualmente con todos esta prestación de servicios, enajenación de bienes a través de las plataformas tecnológicas, se creó una sección más en el capítulo 2 del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y actualmente se está obligando a que de lo que cobre la plataforma a los clientes de esta persona, le retengan ya el impuesto. Entonces, también ahí me van a retener impuesto. También ahí van a retener impuesto. Aunque Sí, es sea otra yo de las actividad formas. empresarial. ¿Perdón? Aunque yo sea actividad empresarial. Ah, sí, sí. Porque pues, la renta de un departamento amueblado es actividad empresarial. Claro. El servicio de transporte de personas o de bienes es actividad empresarial. Así es. Y entonces, en este caso, aún y cuando sea actividad empresarial, la plataforma me va a retener. Así es. Cuando comenzó esto de las ventas, de la venta o de estos servicios a través de plataformas tecnológicas, no sabían cómo iban a tributar. Y había, pues creo que la mayoría, si no es que todos, no estaban pagando contribuciones. Pues ¿por qué? Porque pues, la plataforma no estaba obligada y ellos pues no estaban dados de alta. Entonces era una competencia desleal con las empresas que estaban establecidas, que hacían lo mismo y ellos sí estaban pagando impuesto. Entonces el mecanismo que se encontró para hacer que estas personas también paguen las contribuciones que deben pagar, o sea, es obligación de todos el pagar contribuciones, pues fue esa, mediante la retención. Mediante la retención. Ok, vamos a ir a una pausa, pero si quieres, antes de irnos a la pausa, te planteo. Hay un nuevo régimen, ¿no? Hay un nuevo régimen, régimen simplificado de confianza, y ese nuevo régimen simplificado de confianza hay para personas morales y hay para personas físicas. Ahí no sé si también se dé el caso de las retenciones del impuesto sobre la renta cuando lo presta una persona moral o lo presta una persona física. Hay ciertas confusiones ahí, pero si te parece, vamos a una pausa y regresamos para platicar de este nuevo esquema. ¿Cómo no? En déficit, con José Silvestre Méndez. Pedagogía para la sustentabilidad. Ya hace tiempo que el científico y escritor Isaac Asimov señaló: existe un culto a la ignorancia. La presión del anti-intelectualismo ha ido abriéndose paso a través de nuestra vida política y cultural, alimentando la falsa noción de que la democracia significa que mi ignorancia es tan válida como tu conocimiento. Esta es una de las alertas más importantes junto con las que se refieren a los glaciares que se están derritiendo, la capa de ozono que se está destruyendo y la estimación de que 1 millón de los 9 millones de especies animales del planeta están en peligros de extinción. Al mismo tiempo, hay que tomar en cuenta que de 8,000 millones de habitantes humanos en el planeta, 2,000 millones están amenazados por el hambre, mientras que 40% de la población mundial no tiene acceso a la educación. Por ello, los líderes mundiales deben ya replantear prioridades y objetivos inmediatos para que la especie humana pueda sobrevivir. Este es un extracto de un artículo que se llama Infancia y Sociedad, Educación para el Futuro, de Andrea Bárcena. Por estas razones, junto con el cambio del sistema económico,
Para poder revertir la problemática climática y detener el calentamiento global, es importante y urgente implementar una pedagogía en todos los niveles escolares. Una pedagogía del amor a la vida, del amor a la madre tierra, de amor a nuestros semejantes, de amor a las generaciones que aún no han nacido. Maestros y alumnos debemos involucrarnos en este proyecto prospectivo de largo alcance. Debemos, en primer lugar, informarnos acerca de todos los problemas del cambio climático y el calentamiento global, así como de sus causas y consecuencias. La información acerca de estos fenómenos debe basarse en los avances científicos que nos conduzcan a un pleno conocimiento de la interrelación entre la naturaleza y los seres humanos. Con base en dichos conocimientos, debemos concientizarnos de que, si no hacemos nada, el planeta y con él sus habitantes podemos desaparecer. Esto significa que la pedagogía para la sustentabilidad parte de la información, llega al conocimiento, permite la toma de conciencia y, lo más importante, la toma de decisiones para hacer del planeta Tierra un mundo donde la vida humana y de todos los seres vivos sea posible y no se vea amenazada por las actividades humanas. Fridtjof Capra, científico de la complejidad, en su libro La trama de la vida, señala que debemos tener otra actitud para acercarnos a la naturaleza y comprenderla. Señala textualmente: el modo apropiado de acercarse a la naturaleza para aprender de su complejidad y belleza no es a través de la dominación y el control, sino mediante el respeto, la cooperación y el diálogo. Por su parte, Ilya Prigogine e Isabel Stengers tienen un libro llamado Orden fuera del caos, cuyo subtítulo es El nuevo diálogo del hombre con la naturaleza. Eso es lo que la nueva pedagogía para la sustentabilidad debe enseñar. Un nuevo diálogo donde ya no se pretenda dominar y controlar la naturaleza, sino que se enseñe la belleza y el respeto de todos los fenómenos naturales y todos los seres vivos, donde aprendamos a vivir en forma más armónica con todo lo natural, sin afán de dominio, y menos con la pretensión de obtener ganancias como enseña el capitalismo. Ante tanta incertidumbre respecto a la humanidad y al planeta Tierra, debemos ser creativos para disminuir las desigualdades de todo tipo, ser empáticos con los demás, con las generaciones que no han nacido y desde luego con el planeta, respetando sus derechos. Solo así, con esta pedagogía para la sustentabilidad, lograremos un mundo mejor para todos, desde luego para la madre Tierra y para la especie humana. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Regresamos después de esta pequeña pausa y de haber escuchado al maestro José Silvestre Méndez para regalar 2 suscripciones a la primera y la mejor revista de consultorio fiscal, la que todo mundo que quiera saber de fiscal está obligado a leer. Además de vernos por televisión, escucharnos por radio, hay que leer esa revista, porque pues aquí tenemos un ratito para comentarlo, pero en la revista los articulistas pueden explicarlo a detalle, con ejemplos, y pues para que estén al día por los próximos 6 meses, las 2 primeras personas que nos llamen y nos contesten correctamente quiénes son, y la pregunta va a estar apareciendo y nos van a tener que llamar al teléfono que va a estar apareciendo en su pantalla, quiénes son las personas que tienen que retener impuesto sobre la renta cuando reciban servicios prestados por una persona física. ¿Quiénes son esas personas que tienen que efectuar la retención? Así de difícil la puso la maestra Gloria. El día de ayer fue difícil la pregunta, el día de hoy la ponen también bastante difícil. ¿Tú crees? Para regalar 2... Ya lo comentamos varias veces. Ya lo comentamos varias veces, así es. Entonces, si han estado siguiendo el programa, ya lo saben. Así es. Bien, Gloria, reciclo. ¿Le tengo que retener persona moral a persona moral y persona moral a persona física o persona física? ¿Cómo es eso? Porque me imagino aquel chiste, aquellos cómicos de dicen que tú y yo estamos locos. Así eso de,
¿Cuándo retengo, cuándo no retengo cuando estamos hablando de un reciclo? Sí, mira, estas secciones, tanto la que comentábamos hace un ratito como esta del reciclo, son nuevas. Anteriormente, la que existía era la primera que comentamos de la retención del 10% del régimen general. Y actualmente, y esa procede solamente por servicios profesionales independientes. Pero de unos años para acá tenemos lo de las plataformas tecnológicas, que ahí sí son actividades empresariales y procede la retención. Y en el caso de este régimen nuevo del reciclo, también procede la retención independientemente de que sean... Bueno, el reciclo aplica para actividades empresariales, para arrendamiento y actividades profesionales. Ahí la retención procede cuando quien pague sea persona moral. Ok, entonces ahí, ¿y la retención es del 10%? Ahí no, la retención va a ser del 1.25%. 1.25%. Pero, pues, ¿por qué esa gran diferencia del 10 y el 1.25? Pues, por el monto del impuesto. En el caso de reciclo tienen una tabla donde el impuesto es más bajito. A diferencia de la actividad empresarial, régimen general. Del régimen general, en la cual la tarifa pareciera más alta, pero en el régimen general aplica sobre ingresos menos deducciones. Y en reciclo aplica sobre el monto de la operación. Fíjate que me gustó la palabra que utilizaste, Gloria. Pareciera. Mucha gente se ha ido con la finta de que el 1.25 es más barato que el 10%. Así es. Pero hay casos en los que si yo me pongo a ver lo que ingreso menos lo que gasto, el 1.25 podría ser un impuesto muy caro, comparado al impuesto sobre la renta que me correspondería sobre nada más mi utilidad o mi remanente. Así es. En el caso del 10% aplica, sí, sobre el monto de la contraprestación, o sea, en el monto de los honorarios pagados. Ajá. Que sí pareciera mucho en comparación con el 1.25, pero ya dijimos que en el caso del 10% se va a acreditar contra el impuesto que resulte pagar a la persona física en su pago provisional. Pero el pago provisional se va a calcular sobre ingresos menos deducciones, entonces la base puede ser muy bajita, aplicamos tarifa y contra el impuesto que resulte acreditamos el impuesto retenido. Y en el caso del reciclo, la tablita se aplica sobre el porcentaje que le corresponda dependiendo del monto de los ingresos, pero ahí no hay deducción. Y contra eso, contra lo que resulte, se acredita el 1.25% retenido. Ok, entonces no se dejen sorprender, ese 1.25 puede salir muy fácil, pero muy caro. Así es. Sí, hay veces que nos vamos con la idea del porcentaje, que dices, uno es el 10, otro la retención es del 1.25, o la tabla para reciclo, que el impuesto es muy bajo. Pues pudiera ser en algunos casos, pero no siempre. Habría que hacer los cálculos para comparar cuánto tendría que pagar en uno o en otro caso. Fíjate que cuando esto salió, yo me puse a hacer cálculos precisamente con Excel y llegué a la conclusión de que en los ingresos bajos, si mi utilidad no excede del 12%, es muy caro pagar el reciclo. Y en los ingresos más altos para lo que es el reciclo, si mi utilidad no excede del 17%, entonces el reciclo es muy caro. Así es. Ajá. Sí, te digo que nos vamos con la idea que nos genera el porcentaje tan chiquito. Sí, sí, que pareciera muy poquito, pero tenemos que considerar que en el régimen general tenemos derecho a deducciones y hay personas que tienen muchas deducciones y por lo tanto una utilidad muy bajita. Ajá. Y ahí pues no. Sobre todo si me dedico a comprar y vender, ¿no? Una miscelánea, pues su utilidad es muy baja. ¿Quién sabe si le convenga hacer reciclo o le convenga hacer un régimen general? Es que en todos los casos habría que hacer el cálculo en particular. Sí. Si no podemos generalizar. No podemos generalizar. Hay que hacer el cálculo, hay que hacer el traje a la medida y ver
en dónde estaría el mejor supuesto para ese contribuyente. Sí, en el caso de personas que vayan a incorporarse o que vayan a darse de alta por primera vez, tienen que hacer ese análisis. Efectivamente es bien importante hacer ese análisis. Y es lo que se sugería cuando se creó el RECICO, ver si les convenía cambiarse o no. Claro, claro. En arrendamiento. En arrendamiento también tenemos retenciones. La pregunta es, ¿en qué casos hay retenciones en arrendamiento? En arrendamiento la retención funciona de una manera parecida a la que vimos de actividades profesionales independientes, porque también es del 10% y serán las personas morales las obligadas a retener. Entonces la situación es la misma. Si la persona moral le paga arrendamiento a una persona física, estará obligada a retener también el 10%. Efectivamente, nuestros televidentes, Rosalba Pérez López, felicitar a todos los colegas. Lavinia Reyes también felicidades. María Herrera, felicitaciones para el programa y por el Día del Contador. Julio Domínguez Vadillo, hola, ¿un mecánico de automóviles es actividad empresarial o servicio personal? Empresarial. Es empresarial. ¿Sí? Realiza una actividad empresarial porque lo que está haciendo es un mantenimiento. Sí. ¿Podría el mecánico separar refacciones y mano de obra y solo sobre la mano de obra retener el ISR? ¿O va sobre el total de refacciones y mano de obra? No, aquí, ¿qué opinas? ¿No habría retenciones o sí? Aquí no hay retenciones porque es actividad empresarial. Entonces él sí, por la naturaleza de su trabajo, no se considera una prestación de servicios independientes, sino actividad empresarial. Y si está en régimen general, no. No hay retenciones, No hay a menos retención. de que sea RECICO. RECICO, si está en RECICO, sí. Josni González nos pregunta, si soy persona física RECICO y le vendo mercancía a una persona moral, ¿en ese acto hay retención del 1.25 aunque sea enajenación? Sí. Sí, porque él está en RECICO, sí le Sí, tienen que el retener. RECICO ahí sí no hace distinción. Porque ahí sí no hace distinción si presto servicios, si vendo, si transformo. No, es ahí- parejo. Así, ahí sí. Oye, ¿y si rento inmuebles puedo estar en RECICO? Si rentas inmuebles, sí. O sea, Aunque es un régimen separado. Sí. Esta es la novedad que encontramos con el RECICO justamente. Anteriormente, estos regímenes simplificados o especiales para actividades empresariales eran exclusivos para la actividad empresarial. Y ahora con el RECICO aplica para actividad empresarial, para actividad profesional inclusive y para arrendamiento. Entonces las personas que rentan inmuebles pueden estar en RECICO. Y entonces ahí tendríamos que distinguir. Si la persona está en RECICO, la retención sería del 1.25. Pero si no está en RECICO y le renta a una persona moral, la retención tendrá que ser del 10%. Del 10%. Ok. ¿Y si rento un departamento amueblado, el famoso Airbnb, o a lo mejor ni siquiera me voy por una plataforma? Resulta que yo sé que tú tienes tu departamento en Acapulco y te digo, oye, Gloria. Ojalá. Sí, ¿verdad? Te digo, oye, Gloria, réntame. Yo sé que tu departamento en Acapulco lo tienes en Airbnb, pero pues te conozco y te digo, réntamelo tú directamente. ¿Se puede? Claro que se puede, nada más que ahí es actividad empresarial. Cuando el inmueble se renta, solo el inmueble, pues estos quedan en el capítulo 3. Pero si el inmueble está amueblado, ya se considera como actividad empresarial, entonces ya no habría cambiamos de retención. capítulo. Ajá. Cambiamos de capítulo y ya no habría retención. Oye, pero ¿me lo vas a rentar para casa habitación? ¿Habrá IVA? Si es casa habitación no hay IVA. Pero si me lo rentas amueblado para casa habitación, ¿sí hay IVA? No. 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 Ok. Pero sí tendríamos un problema de actividades empresariales. Pero sí es una actividad empresarial. ¡Wow! O sea, el mundo de los fiscales es un mundo complejo. complejo, con muchos recovecos, muchos detallitos. Y yo creo que el gran problema es que muchas veces nos quejamos, los empresarios se quejan que es problema del contador que las cosas no sean deducibles. Pero también el empresario debería de tener alguien que antes de pagar las facturas las revise, ¿no? Así es.
Últimamente yo creo que ese es un gran problema para las empresas, porque no han sabido comprender realmente todo lo que implica los comprobantes, pero no solo el comprobante, lo que mencionábamos hace un rato, de la esencia de lo que están haciendo, la naturaleza de la operación. Hay que irnos más allá, no simplemente lo que señala el comprobante. El comprobante es muy importante y sí puede generar algunos problemas si no está correctamente elaborado, pero también hay que ver la naturaleza de la operación. También hay que ver la naturaleza de la operación. Ya tenemos a los 2 ganadores. Ay, qué Vamos bueno. a anunciarlos. Hoy sí se llevan sus 2 suscripciones. Carla Rosas, muchísimas felicidades. Nos dejas tu correo electrónico. Entonces te van a hacer llegar los datos para que disfrutes por los próximos 6 meses la mejor revista de fiscal. Que además el día de hoy tienes aquí a la directora de la revista. Y Ricardo Silverio también, muchísimas felicidades. Hoy también te harán llegar los datos para que puedas empezar a disfrutar de esta excelente revista, la primera, la mejor. Sí, ya 36 6 años. 36 años de revista. ¿Sí? Sí. Yo tengo 35 en la facultad, así es que casi somos contemporáneos. Pero la verdad es que desde antes yo soy lector de esta revista desde que empezó. Sí. Porque no había ninguna otra. No había ninguna. No había ninguna otra y empezó como revista mensual. Sí, y ahora es quincenal. Ahora es quincenal y ya tiene muchos años como quincenal. Yo creo que debe tener 90s, como más de 30 años siendo quincenal. Siendo quincenal. Fueron pocos años realmente los que estuvo mensual. Sí, así es. Sí, porque la dinámica, todo esto orilló a que fuera quincenal. Sí, recuerdo un sexenio en el que el subsecretario de Ingresos, que después fue secretario de Hacienda, dijo que a menos de que ocurriera algo muy importante, esa sería la última reforma del sexenio. Y ese año nada más hubo 32 modificaciones a la resolución miscelánea fiscal. Sí. Es que es dinámico, está todo el tiempo en movimiento. Sí, sí, y antes, como tú dices, 30 y tantos en un año. Sí, ahora ya no salen tantas. Pero aún así sigue habiendo. Sigue habiendo, y qué bueno, porque es un ente vivo. Sí, sí. Es un ente vivo que tiene que estarse actualizando y van sucediendo cosas que obliga a la autoridad a dar reglas y facilidades e interpretaciones, ¿no? Tenemos muchas lagunas todavía de cosas que hay que poder definir bien y pues es perfectible. Sí, y ahorita que estábamos hablando de Recico, hay un artículo justo de Recico en este último número 810. Sí. Así el de Juan Carlos Victorio. Así es, y muy buen artículo, ya tuve la oportunidad de leerlo y la verdad es que mi respeto. Sí, Juan Carlos se escribe muy didáctico. Bastante didáctico. Sí, les va a servir para entender un poco más de Recico. De Recico. Ok. ¿Nada más en el arrendamiento y en actividades empresariales hay retenciones, Gloria? ¿O existen retenciones ya para ir cerrando el tema y el programa? Bueno, en casi todo el título 4, que es a la que nos estamos refiriendo, existen retenciones. Pues desde luego que la más conocida son la de los trabajadores, la retención que hacen los patrones a los trabajadores. Y esto sí ya tiene muchísimo tiempo, siempre ha sido así, para facilitarle a los trabajadores el cumplimiento del pago del impuesto. Pero además de eso, pues hay otras retenciones. Por ejemplo, en premios, en el caso de premios, quien efectúa el pago o quien organiza el sorteo está obligado a retener. Ahí la retención será del 1% cuando en la entidad federativa el impuesto local no sea superior al 6%. ¿Y si excede del 6%? Entonces, si en la entidad federativa excede del 6%, la retención será del 21%. ¡Ay! Podríamos decir del 6.9 hasta el 27%, 28%. Exactamente. Sí, pero ahí tendríamos que ver cuál es la tasa del impuesto local
en cada una de las entidades federativas para saber cuál va a ser el impuesto sobre la renta federal. Y ahí la característica del impuesto, de esta retención, es que el impuesto es definitivo. Es decir, que al ser definitivo no se va a acumular en la declaración anual. Solo se tendría la obligación de informar en la declaración anual el monto del premio, más bien, que se ganó el premio cuando éste exceda de 600,000 pesos. Bueno, sí, ayer me decía que Sergio, pues cualquiera se los gana. Digo, no, pues ya sí, quisiera yo ganar. El único problema es que yo no soy cualquiera. Pues sí, ya quisiera, sí, cualquiera de nosotros Nosotros ya quisiéramos ganarnos los 600,000 pesos. Y no me importa tenerlos que informar, te lo juro. Sí, a mí tampoco me importaría. Pero sí lo importante es que lo informen. Exactamente, porque si no se pierde la definitividad del impuesto. Y entonces sí lo tendría que sumar acumular, a mis demás ingresos, calcular el impuesto. Y ahí podría llegar hasta el 35% hasta el 35%. Sí, ¿no? ahí Entonces, depender del monto del premio y del monto de ingresos que tenga. Ajá. Si no tengo muchos ingresos, pero tengo un premio de 2 millones de pesos, pues ahí sí voy a tener que pagar casi el 35%. Oye, y en una compraventa de automóviles entre particulares, Gloria, a ver, resulta que creo que hay un límite, ¿no? 242,000, 240 y tantos mil pesos de límite de que no haya retención. Que no haya retención, sí. Pero la retención sí procede. Sí procede. Entonces, si yo te vendo, déjame soñar no cuesta nada. Te vendo mi Mercedes, 300,000 pesos. ¿Tú tendrías que retener mi impuesto? Sí, y ahí el problema está en que el impuesto, o sea, el impuesto anual se va a calcular sobre la ganancia que tengas en la venta del automóvil. O sea, ahí vamos a restar el costo, y lo vamos a actualizar y demás. Pero la retención es del 20%. 20% sobre 300,000 son 60,000, me vas a dar 240. Sí, ahí sí, sobre el monto de la operación no procede todavía las deducciones, sino hasta la declaración anual. La declaración anual. Pero hay una exención que son como 105,000 pesos, pero la retención... Sí, la retención, sí. Va por el 20% sobre el valor de la operación. Así es. Entonces, si voy a venderte un carro en 250 y son 247, pues mejor te lo vendo en 246. Porque si no me tendrías que retener, si son 250, me tendrías que retener 50,000 pesos y nada más me vas a dar 200. Así es. Sí, ahí sí procede la retención en el caso de enajenación de bienes. Bueno, de bienes muebles. De bienes muebles. Sí, cuando no es actividad empresarial. Ajá. O sea, porque me estás vendiendo tu automóvil, pero no te dedicas a la venta de automóviles. Así es. Y en el caso de inmuebles eso es diferente, porque ahí sí, para determinar el impuesto, sí se calcula sobre la ganancia y ahí el notario es el que va a hacer el cálculo y va a ser la retención. Va a ser la retención. Entonces, retenciones de impuestos sobre la renta en el mundo de las personas físicas aparecen por todos lados. Pues creo que al gobierno le ha resultado más fácil el obligar al tercero a hacer la retención, y el tercero pues se ve, a pesar de que tiene la obligación, se ve doblemente obligado, perdón por la expresión, Ajá. Porque pues por un lado tiene que retener, y si no retiene, pues no deduce. No puede deducir. Entonces, pues está obligado a efectuar la retención. Y fíjate que aquí nos preguntarían, a lo mejor algunas de las personas, pero pues, Salvador, tú me estás vendiendo un auto entre particulares, yo no voy a deducir, pero tengo que facturártelo, ¿no? Así es. O sea, no te puedo agarrar la factura y endosártela. No, ya necesitamos ahora sí ya el comprobante. Un endoso de una factura de un automóvil hoy por hoy no es una comprobante de la operación de un automóvil. No, muchos lo siguen haciendo, pero ya no es lo correcto. No es lo correcto porque además pues lo que te estoy endosando es una impresión de un comprobante fiscal digital. Así es. Hace algunos años yo te preguntaba qué modelo es, pero pues ya casi todos tienen factura digital. Así es. Entonces, sí, ya porque tenemos... incluso si compras un auto usado, tienes que tener el comprobante digital. Y el comprobante digital, pero si yo soy un asalariado, ¿puedo emitir una factura, Gloria?
En este caso, sí. Sí se puede. Sí se puede. Sí, puedo entrar al portal del SAT sin tener firma electrónica, con mi RFC y mi contraseña. Entro a la plataforma del SAT y hago la factura. Va a salir ahí que mi régimen es salarios. Sí, soy un asalariado, pero estoy vendiendo mi automóvil. Yo creo que además esto puede resultar, pues de momento pues es más seguro también, ¿no? Y a la larga, porque todo se puede controlar de manera diferente y evitamos todos los problemas que se presentan cuando quieres vender tu automóvil, ¿no? Efectivamente. O más bien comprar un automóvil. Claro, claro. Sí. Entonces me va a decir la autoridad, me podría decir alguna de las personas, ¿y cómo se va a enterar la autoridad? La autoridad se puede enterar de muchas formas y pues está la responsabilidad solidaria, ¿no? El artículo 26, fracción primera de código. Así es. Salvador, no le retuviste a Gloria cuando le compraste el automóvil, pero ya me di cuenta que le compraste el automóvil y yo no voy a ir a buscar a Gloria. Salvador, págame. Sí, o sea, lo que comentábamos hace un rato, el impuesto se tiene que enterar. Si yo no lo retuve, pues ya sigo siendo responsable, o sea, no por el hecho de que ya te pagué, ya no soy responsable, yo sigo siendo responsable porque estaba obligada a retener, entonces tengo que enterar el impuesto. Entonces si llega la autoridad, pues sí me puede exigir la retención. Es que yo no lo retuve, bueno, pues ese fue tu problema, tú tenías la obligación de retener. Y no retuviste. Ahora me lo pagas. Ahora me lo pagas. Wow, entonces sí es importante saber antes de comprar y vender un automóvil, antes de comprar o vender una propiedad. Así es. Y si compro un billete de lotería o entro en esas quinielas del me urge, y me saco un premio, pues saber que atrás de esto hay impuestos. Sí, aquí sí es importante que recuerden que sí está el impuesto, que sí lo pagamos porque lo retienen, pero se tiene la obligación de informar cuando exceda de los 600,000 pesos. Ajá. Entonces, para evitar que nos acumulen esos montos de los premios, pues la obligación aquí es la de informar. Simplemente informar, o sea, no vamos a pagar más. No vamos a pagar más. Lavinia Reyes, ¿puede haber arrendamiento de inmuebles comerciales y también a través de plataformas una persona puede hacer las dos actividades? Puede tener algunos inmuebles en Airbnb y otros normal. Normal. Ajá. Ahí tendrá que tributar, en unos le va a retener la plataforma y en otros tendrá que hacer sus pagos. Así es. Provisionales. Juana Ríos, saludos y felicitaciones. Luis Rodríguez, el artículo 1A, inciso B de la ley del IVA señala retener a los contribuyentes que adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo en su actividad industrial o para su comercialización. Si soy una empresa y vendo mis desperdicios a otra compañía, ¿debo poner la retención del IVA en el CFDI? Sí. 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 Sí, así es, Luis. Sí hay que poner esa retención en el comprobante, porque es la forma en que va a tener la persona que te compra para demostrar que él te compró esa mercancía más un IVA y que le retuviste el IVA y que él ya no tiene que pagarlo, porque pues ahí la retención es completa, ¿no? Así es. Es el IVA completito. Sí, ahí la retención va completa, no está dentro de las excepciones del 3 del reglamento. Sí, no están esas excepciones. Que el 3 del reglamento me señala para transportes... para transporte del 4% de... Para transporte terrestre por carretera. Así es. Porque si es terrestre por ferrocarril, no hay. No hay. Ni tampoco aéreo ni marítimo. Para prestación de servicios, comisiones y arrendamiento. Y arrendamiento las 2/3 partes. 2/3 partes. Son las únicas retenciones de IVA, ¿no? Sí, bueno, que son menores a... Y la otra que comentabas de los desperdicios, que es la totalidad. Al 100%, sí. O cuando me rentan un bien y me lo entregan en México, pero el dueño es un extranjero. En ese caso... También hay retención de IVA. Si tú eres residente en el extranjero y me rentas un bien que me lo entregas en México, también hay una retención. Así es. Bien, Gloria, pues desgraciadamente el tiempo se nos vino encima. El tiempo vuela, te digo que cuando te das cuenta y empiezas a disfrutar el programa, te dicen... Ya se acabó. Ya se acabó. Y eso me recuerda a mi infancia de las caricaturas de Porky.
Sí, sí, es cierto, es cierto. Lástima que terminó. Que terminó. Así es. Gloria, fue un placer, la verdad, como siempre, platicar contigo es un placer, es muy agradable. No, al contrario, estuve muy a gusto en el programa, muchísimas gracias. Gracias por venir, y no se olviden de leer Consultorio Fiscal. Hoy estuvo con nosotros la directora de la revista, y de seguirnos en los programas de radio y televisión. Se despide su amigo Salvador Rotero Banel, no sin antes invitarlos a que nos vean la siguiente semana. Va a estar otra Gloria más. Vamos a estar de Gloria esta semana y la siguiente semana, con pensiones del IMSS y modalidad 40. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que entra. Felicidades a los contadores.